Muy buenas noches a todos. Hoy estamos en nuestra segunda reunión del mes de octubre. Yo sé que ustedes estarán como muy apurados a que yo invente alguna fórmula mágica para ver cómo tratar los síntomas contemporáneos, ver cómo hacer para que un sujeto que, digamos, está con problemas, vamos a decir, para la inscripción del nombre del padre, cómo hacer para eh, ponerlo en trabajo analítico, cómo, este, bueno, estas cuestiones, cómo tratar ese exceso de goce, podríamos decir. Y bueno, la respuesta está del lado de aquellos que han leído algo sobre el tratamiento de la psicosis. Yo diría que la respuesta va hacia ese lado. El tratamiento de la psicosis nos ha dejado mucha experiencia para trabajar con aquel que Lacan decía el desabonado del inconsciente, porque no funcionaba la metáfora paterna. Pero yo no tengo tanto apuro, porque eso está más o menos resuelto y en todo caso lo que necesito es hacer unos dibujitos que me salen tipo los peores mamarrachos habidos y por haber, pero con esos dibujitos ya vamos a poder avanzar. Pero yo no quiero avanzar sin que ustedes conozcan determinados materiales que podríamos decir son muy antiguos y que fueron casi desde Lacan, que hay psicoanalistas que no consideran que ese Lacan haya sido analista. Yo considero que sí. A ver, Lacan desde su tesis doctoral, la tesis doctoral de Lacan ya es una tesis, digamos, que tiene en cuenta el psicoanálisis, que está hecha desde un fundamento psicoanalítico. De ahí en más, para mí, todos los textos de Lacan son psicoanalíticos. Pero bueno, hay quien tiene interrogantes sobre el tema, los acepto. A mí me interesa que conozcan las preocupaciones de Lacan antes del año 50 y en el año 50. Primero porque me parece que es una manera de rendir suficiente homenaje a alguien que, bueno, ha hecho mucho por el psicoanálisis, que ha, digamos, que le ha dado esa vueltita que no pudo realizar Freud, porque bueno, creo que podríamos decir, tenía el derecho a descansar en paz. Ya había trabajado mucho construyendo el psicoanálisis y cuando Freud muere, hacía 6 meses que había logrado llevar a su esposa y a su hija a Londres. Fue como su último esfuerzo. Lacan toma la posta y toma la posta de realizar una lectura muy finita de Freud. Y toma la posta de interrogarse respecto del malestar en la cultura. A ver, el tema de los distintos malestares de la cultura no es un tema que hayan abordado sobre todo los primeros post-freudianos.
más o menos, más o menos. Y quienes los abordaron enseguida, otros psicoanalistas salieron a decir, no, eso no es psicoanálisis, eso es psicología social. Bueno, trajo bastante problemática. Problemática que también soportó Lacan, que le dijeran eso de psicología social y demás. A mí me interesan algunos textos antiguos de él. Hoy vamos a ver nada más que un mini comentario de algunas frases de dos textos. Porque dos cosas. Uno, entiendo que debemos conocer cuándo comenzaron las consecuencias de la globalización. Y darnos cuenta que, digamos, bueno, eso comenzó hace mucho tiempo. Eso comenzó hace 70 años. Dos, ¿qué le preocupó a Lacan de esos malestares de la cultura? Porque si tenemos en cuenta, por lo menos es mi consideración, cuáles son esos malestares que Lacan señala, nos van a dar una orientación respecto de qué poner en trabajo en un tratamiento. Yo entiendo que así como Lacan en aquella época, año 1946, año 1950, se preocupó por los modos del malestar, hoy podríamos decir, en palabras actuales o en palabras de la última década de Lacan, se preocupó por los modos de goce de esa época. Y entiendo que siempre se preocupó por dar tratamiento a esos modos de goce. Me voy a referir a dos textos, yo después les voy a mandar las citas escritas, citas que voy a leer y voy a comentar en forma oral. Son citas de dos textos que a mí me encantan. Uno es acerca de la causalidad psíquica, que es del año 46, y el otro es el conocido como psicoanálisis y criminología, que es del año 50. Textos que, digamos, desde el 2000 o más o menos, están los escritos. Antes estaba en otros escritos, en fin. Ya son textos que están incorporados en los escritos de Lacan. Quiere decir que, digamos, alguien tan importante para el movimiento lacaniano como Miller les da estatuto de escritos psicoanalíticos. Van a encontrar en el escrito que yo les voy a enviar, las páginas, todo, etcétera, etcétera. Voy a comenzar con unas puntuaciones de acerca de causalidad psíquica, porque bueno, ese es del año 46, para respetar alguna cronología con todos ustedes, después van a poder enlazar los temas de uno y otro texto, porque 4 años de diferencia no hacen al estilo de preocupación. En todo caso, en uno y en otro va a trabajar diferentes temas. Uno de los temas, vamos a comenzar con acerca de causalidad psíquica. Uno de los temas, es mi lectura, es que la construcción de los hechos se realiza de acuerdo a las condiciones de sentido. A ver, si hay una realidad, no es ni subjetiva
ni objetiva. Esa fue una discusión de Freud, que aparece principalmente en El hombre de los lobos. Lacan va a afirmar que la única realidad es la realidad psíquica y que esa es subjetiva, o sea, esa versus que arma Freud en El hombre de los lobos, y que él dice no poder resolver. Lacan toma posición y dice, no, hay una sola realidad, que es la subjetiva. Pero esa realidad se construye. En eso es sumamente freudiano. Esa realidad se construye. Pero se construye de acuerdo a condiciones de sentido. ¿De dónde parten esas condiciones de sentido? De lo societario. Cada sociedad hace una lectura de los hechos. Y desde, digamos, determinadas condiciones que hacen a la organización del sentido, es que los hechos van a tomar determinada construcción, van a tomar, digamos, determinada valoración. Bueno, recién hablábamos de algunos hechos que posiblemente en los distintos países de Sudamérica sea distinto, y en Europa sabemos que es distinto, y en Estados Unidos es distinto, y es ¿no? Si uno quiere hacer un trámite por teléfono en Argentina, está 20 horas con las distintas opciones de un contestador telefónico y nunca es atendido por una persona que realmente nos dé una atención adecuada a nuestra problemática, etc. Entonces, bueno, hay determinadas condiciones que hacen a la producción de sentido y que hacen a la construcción de los hechos, porque uno ya está como, ¿verdad? El que vive en la Argentina ya está como muy en alerta a que voy a llamar a X lugar y me van a atender 20.000 opciones de un contestador automático y no voy a poder resolver mi problema. Esa misma situación en otro lugar del mundo no es problema para nadie. Me va a contestar un contestador, yo le voy a decir opción tal, y en la opción tal me va a atender a alguien que va a dar lugar a mi singularidad. Creo que eso es muy, muy importante. Para mencionar algo del orden de el lugar que ocupa la singularidad, el lugar que una sociedad puede o no otorgar a la singularidad. Eso afecta de tal manera que hace a la lectura que se pueda tener de un hecho. Otro de los temas que toma acerca de la causalidad psíquica es algo que yo menciono mucho. Es la infatuación. Lo que va a decir allí es para tener muy en cuenta. Va a decir que los procesos de identificación no mediatizados por lo simbólico llevan a la infatuación. Siempre les digo que tengo un gran interrogante respecto de si hay una mediación simbólica en este momento, o si la falta de metáfora justamente está siendo un signo, vamos a decir, de que no hay mediación simbólica, si este predominio del sujeto percipiens, del sujeto que es motivado a través de la imagen,
a desear algo. Desear, entre comillas, a tener la voluntad de adquisición de algo. Lacan lo que va a decir es una frase interesante, dice, sobre la diferenciación entre las personas que desempeñan bien su papel de aquellas que se lo creen. Interesante la frase. A propósito, no la di vuelta, la dejé en esta traducción. Porque, bueno, está como interesante, ¿no? Como lo dice él ahí. Dice, el momento de virar lo da aquí la mediación o no de la identificación. La mediación o la inmediatez de la identificación. Para decirlo de una vez, la infatuación del sujeto. Entonces, esos sujetos que se la creen, podemos decir, son sujetos infatuados. Como decía Molière, una cosa es ser el rey y otra cosa es creértelo. Es para tener en cuenta el tema de la infatuación, porque entiendo que trabajamos, nos piden tratamiento muchos sujetos que ni saben que están infatuados, pero que sufren de esa infatuación, que sufren entonces de una creencia que habrá que poner en trabajo, que habrá que poder poner en interrogación, como diría Colette Soler, de siderar, de sacarle peso de goce, etcétera, etcétera. Otro tema para el año 46 es un tema que hoy nos preocupa muchísimo, y es la circularidad entre la realidad, en tanto realidad actual, y la virtualidad. Y lo que dice ahí en acerca de la causalidad psíquica es que, bien, esa circularidad solo se puede romper mediante la violencia. ¿Cómo lo calculó en el año 46? ¿Por qué lo supo en el año 46? Evidente que estamos en un posguerra, pero ya un poco pasado el posguerra. Pero es interesante esta cuestión de que él pesquise esa circularidad. Y realmente el sujeto infatuado es un sujeto, a ver, que en la circularidad quedó perdido en la virtualidad. Y bueno, creo que explica la violencia que se vive como malestar social. También dice algo que por ahí, bueno, puede llegar a caer, a sonar, digamos, como escandaloso, a no gustar. Él lo que va a decir es que el ideal de libertad genera consecuencias dolorosas para la sociedad. La frase es esta, dice, esa identificación, viene hablando de la identificación con lo virtual, de la identificación con determinados ideales de libertad, por el ideal de libertad, se deja que un niño haga lo que quiera,
que no respete ninguna autoridad, porque no, tiene que ser absolutamente libre, entonces no se le enseña a comer con la cuchara, sino que meta la mano en el plato, entonces tiene 2 años y sigue agarrando los alimentos con la mano, 2, 3 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. Él dice, esa identificación, cuyo carácter sin mediación e infatuado, bla, 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 se demuestra como la relación del ser con lo mejor que éste tiene. Es una ironía, ya que el ideal representa en él su libertad. Es una frase muy irónica, porque está relacionando la falta de mediación con la infatuación, con la libertad, esa libertad llevada al extremo. Sabemos que ha habido muchísimos problemas en el orden de la educación de los niños, por ejemplo, con este ideal de libertad. También otro de los temas que va a trabajar es el alma bella y el desorden. Lo que va a decir es que el alma bella contribuye al desorden. La frase es fuerte. Todo parte de las circunstancias de que la bella alma ejerce sobre el espíritu culto una fascinación a la que éste no se puede resistir en su condición de alimentado por las humanidades. Miren, la ironía, la pluma finita que tiene para ser irónico, ¿no? Alimentado por las humanidades, ¿no? Humanidades que en determinado momento tuvieron como ideal la libertad, y entonces, bueno, el alma bella respecto de todo lo que podía ir en contra de las condiciones societarias. Porque vivir en sociedad tiene condiciones. Pero si nos comportamos como alma bella y miramos para otro lado cuando esas condiciones para vivir en sociedad no se respetan, bueno, somos cómplices del desorden. Dice, esto es un texto en donde menciona mucho a Molière. Dice, Molière da razón a las mundanas complacencias. Piensan unos, mientras los otros deben reconocer, con los decepcionados acentos de la sabiduría, que es menester que así sea al paso a que va el mundo. Creo que el problema no estriba en la sabiduría, dice, y la solución tal vez resultaría chocante para ciertos caballeros. Aquel que no reconoce en su alma bella que también él contribuye al desorden, etcétera, etcétera. La frase sí, después la buscan, ¿no? Pero, digamos, está responsabilizando a aquel que mira para el costado, aquel que dice no te metas, algo muy típico de nuestra sociedad, el no te metas.
yo siempre pongo de ejemplo que cuando yo era chica, se usaba algo muy típico de barrio, que era sacar cada quien lo que quería, una silla, una silla tijera, lo que fuera, un banquito, bueno, salían los papás, los abuelos generalmente, a la puerta, los chicos jugábamos en la vida, en la calle, yo he jugado en la calle, vivía en una calle y no pasaba un auto. Ahora, ¿quién me cuidaba? Se podía ir adentro a lo que fuera, que la vecina me seguía cuidando y que la vecina me podía retar y me podía decir, eso no se hace. Así. No hacía falta ni, digamos, ni golpear, ni. Eso no se hace, categóricamente. ¿Listo? Y ni mi abuela ni mi mamá se iban a enojar porque la vecina me dijo, eso no se hace. Bien, hoy es la ley del no te metas. Otra de las cosas para el año 46 es lo que va a pensar respecto al narcisismo. Por un lado, va a decir que el narcisismo se construye de acuerdo a los ideales colectivos. No sé, si el ideal colectivo es tener, ya no sé cuál es el último celular que existe, cuál es el modelo, el S no sé cuánto, o el iPad, o qué sé yo. Pues el narcisismo se construye de acuerdo a ideales colectivos. Y dicho en el año 46, me imagino que habrá escandalizado a unos cuantos, más va a hablar del narcisismo de los ociosos. Porque bueno, el ocioso es aquel que se refugia en un ideal colectivo y no piensa por sí mismo. Y otro tema que trabaja respecto del narcisismo es la agresión. Suena terrible, pero lo que va a decir es que la agresión suicida del narcisismo es pasión. Les leo la frase. Es la pasión de demostrar a todos su unicidad, así sea en el aislamiento de la víctima, en el que encuentra en el último acto su satisfacción amargamente jubilosa. En cuanto al resorte de la peripecia, está dado por el mecanismo que yo, antes que con la autopunición, relacionaría con la agresión suicida del narcisismo. A ver, Narciso Bello, ¿verdad? Narciso que se mira en el lago. No podemos quitarle a Freud esa idea de que para describir esa agresión suicida de un sujeto consigo mismo, bueno, hace alusión al mito de Narciso, que se ahoga en el lago mirando su imagen, cuán bello es, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen posibilidad, busquen en Google la imagen de Narciso, la de Caravaggio, que es una maravilla. Bueno,
después se puede dar más vueltas a la frase y al tema, pero yo me importó porque lo que Lacan está diciendo es, miren que no se trata de autopunición, es algo, entre comillas, eh, más, digamos, algo que tiene que ver con la constitución del yo, pero que, bueno, en los últimos tiempos, los del año 46, él ve que está muy exacerbado este mecanismo suicida del narcisismo. Por el otro lado, otro de los temas es el compromiso de la verdad y el ser. Es un tema, a ver, que ese y el de la insondable decisión del ser son temas que atraviesan toda la obra de Lacan. Y él ya en el año 46 lo que va a decir es que el compromiso de la verdad y el ser compone un drama social, ni más ni menos que, bueno, con las consecuencias del discurso capitalista, no hacemos más que, que evidenciarlo, ¿no? Que evidenciar algo que él también va a decir al respecto, que es la trampa del destino, ¿no? Una trampa que el destino trabaja sobre los sujetos, sujetos que han creído, digamos, haber conquistado la libertad y que ni siquiera conocen, él dice, la ley del devenir humano. Interesante. Vamos a psicoanálisis, digo, interesante porque, a ver, eh, él no le quita al sujeto la responsabilidad de la decisión respecto de sus actos. Ni siquiera se la va a quitar al psicótico. En todo caso, un sujeto puede no parar respecto de su acto, que es lo que estamos viendo en los síntomas contemporáneos. Alguien que no puede parar con el goce, pero que se da cuenta de lo que hace. Y si yo les he dicho a ustedes, miren, en mi clínica con pacientes esquizofrénicos, yo he encontrado conciencia de síntomas las más de las veces, alguien que me ha venido a decir, mire, yo sé que esto no es, pero a mí se me impone. Yo sé que yo no debiera hacer tal cosa, porque es de loco, pero a mí se me impone. Bien. Ahora, él lo que va a decir acá es respecto de la neurosis, ¿no? En donde la neurosis, por el ideal de libertad, cae en una trampa del destino, creyendo que, bueno, que ha conquistado la libertad para siempre, como quien diría, desconociendo que el devenir es que el sujeto no es para siempre. A mí me parece que el texto es del año 46, pero que aplica totalmente a la clínica actual. Pasemos ahora a psicoanálisis y criminología, o introducción de las funciones del psicoanálisis en la criminología. Escrito 4 años más tarde, en el año 50. En este texto a mí me ha interesado mucho, lo tengo bastante trabajado y quisiera seguirlo trabajando, porque él habla del registro de lo real
Y bien, no estará trabajado como en la última década, obviamente, pero bueno, este, está, está tenido en cuenta lo real. No nos vamos a dedicar a eso. ¿Qué cosas me interesan? Me interesa que lo primero que él dice, no importa si respecto del crimen o el criminal, pero lo que dice es que en tanto el crimen y el criminal, podríamos decir, los sujetos, los hechos que hacen, construyen la vida de un sujeto, solamente se pueden concebir desde una referencia sociológica. Esto me parece muy interesante. Muy interesante, le diría, tengo una deuda conmigo misma, pero los tiempos no me dan para leer tanta antropología, historia y demás. Pero hay sociedades donde la sociedad se construye con otras condiciones que no tienen que ver con el no al parricidio y el no al incesto. Y sin embargo la sociedad funciona, digamos, hay otras condiciones, hay otras pautas que funcionan como ley. Por eso decimos que el psicoanálisis, con esta idea de la ley que cabalga en el no al parricidio, el no al incesto, es un psicoanálisis para Occidente. ¿Qué va a decir en este texto respecto de la familia? La familia es un poquito posterior. Él lo que dice es que cuando los lazos de filiación se resquebrajan, aumentan las tensiones criminales internas de una familia. Bien, señores, no nos da posibilidad de jugar al alma bella. Todos sabemos que existe una pulsión, que es la pulsión homicida primordial, que podríamos decir es uno de los modos de la pulsión de muerte, de la pulsión de destrucción, ¿no? Para nombrarlo, trabajado por Freud. La denominación pulsión homicida primordial es del año 33 de Pierre Giraud, acá la toma. Y bueno, a ver, si Freud habló de un complejo de Edipo, es porque algo pesquisó en el orden de esas tensiones criminales. Si la ley es no al parricidio, es porque hay tensiones criminales, digamos, la palabra es muy fuerte, Lacan es así, no tiene pelos en la lengua, y lo que va a decir es que si los lazos de filiación se debilitan, se desintegran, y él está en el año 50, ya en el 46, pero en el 50 ya está absolutamente preocupado por la desintegración de estos lazos familiares, por la otro punto más que le echa unas páginas, es la inestabilidad o la caducidad, habla, de la autoridad paterna. Entonces él dice, si conjugamos la pérdida, la debilidad o la inestabilidad, él habla en este texto de inestabilidad, de la autoridad paterna. Si combinamos eso con
la alta ambivalencia de las relaciones del grupo. Bueno, lo que se va a evidenciar es, él dice, incidencias psicopatológicas. ¿Cuáles son esas incidencias psicopatológicas? La violencia. Hay otra frase que se las voy a leer porque es sin desperdicio. Es una frase que a mí me gusta mucho. Después les cuento una anécdota. Es una frase en donde él va a hablar de los ideales utilitarios y de una civilización que está organizada a partir de esos ideales utilitarios y, digamos, ciertas características de esa civilización. Les leo la frase. En una civilización cuyos ideales sean cada vez más utilitarios, comprometida como lo está en el movimiento acelerado de la producción, bla, 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 los ideales del humanismo se resuelven en el utilitarismo del grupo. Y como el grupo que hace la ley no está, por razones sociales, completamente seguro respecto de la justicia de los fundamentos de su poder, se remite a un humanitarismo en el que se expresan igualmente los explotados, dice la sublevación de los explotados y la mala conciencia de los explotadores. La antinomia ideológica refleja, aquí como en otras partes, el malestar social. Mire, es una frase fuertísima, sin desperdicio. La anécdota es que, bueno, un día me pasé de traviesa, como quien diría, pero con decisión de hacerlo, y me invitan en el Senado, yo había terminado la investigación en el año 2008, había terminado la investigación sobre el niño homicida, el niño que comete actos homicidas. Me invitan a dar una conferencia, ¿cierto? Una mañana de trabajo, estuvo muy interesante, y bueno, leí esta frase, porque me parecía que era el lugar adecuado para leer esta frase. Señores, a ver, señores, ustedes son los que tienen que construir la ley. Bueno, miren, la verdad, están tan preocupados por el utilitarismo que hasta se olvidan de los fundamentos que tiene el poder que el pueblo les ha dado a ustedes. Hay un fundamento que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con que un pueblo vota para tener un parlamento, y resulta que, bueno, en lo que él está acusando acá es que el parlamento está distraído viendo cuestiones que hacen al utilitarismo, o sea, no sé si decir el Parlamento está distraído con lo económico, vamos a decir, lo económico, lo financiero, la rentabilidad, etcétera, etcétera. Creo que esa es la posición más elegante para decir algo al respecto de estas distracciones del Parlamento. Y lo otro también muy fuerte que dice,
página 129, la tengo de memoria, es que que la antinomia ideológica, o sea, los que piensan diferente, eh, traen como consecuencia un grave malestar social, cuando lo que predomina en una civilización es el ideal utilitario. Lo pone en la frase en donde le pega, como quien diría, un sopapo, un revés, al Parlamento. Bueno, se las trae Lacan. eh, Entiendo que es aplicable y para todos los países del mundo, ¿no? Cuando una sociedad está demasiado eh, pensando en la rentabilidad industrial, podríamos decir, en la rentabilidad de la gestión comercialista, eh, bien, los que piensan diferentes son rechazados, y lo que es peor es esta cuestión de los que tienen que hacer la ley, ya hasta pierden la idea de lo que da fundamento a la ley. Yo creo que este es un problema mundial, no obstante, bueno, Latinoamérica lo venimos sufriendo mucho de distintas maneras, cada país, etcétera. Pero bueno, casi todos los países latinoamericanos hemos sufrido dictaduras, dictaduras que no solamente es la dictadura, entre comillas, militar. ¿No? Creo que hoy estamos en la época de las dictaduras de las multinacionales. Eh, y, y eso es lo que hace este, a que si no usas, no usas celular, sos el raro, sos el que queda corrido del grupo de la sociedad. Para poner un ejemplo más que tonto, más que simple. O si decís, no, yo ropa de marca no uso. Por principio, yo ropa de marca no uso. Supongamos que alguien diga así. También va a ser visto como el raro. Y por ahí sí, yo lo he visto en algunas reuniones, tengo una amiga muy especial que no usa celular, que no usa ropa de marca. Es especial, es realmente especial. Y más de una vez se tiene que sostener, digamos, alguien que tiene mucha posibilidad de argumentar, se tiene que sostener en una discusión. Porque otros le dicen, pero ¿cómo vos? Que no te compras tal cosa, que no tenés un celular, que no, vos vivís al revés del mundo. Ahora, ¿por qué les traje, insisto, por qué les traje Lacan en estos dos escritos tan antiguos o tan juveniles de él, ¿no? Era un Lacan joven el que escribía esas cosas. Ya lo pesquisan ustedes que desde joven el señor tenía su estilo de hablar muy directo, hasta sus ironías son absolutamente directas. ¿Por qué lo traigo? Porque creo que cada uno de estos problemas son los problemas del paciente de síntomas contemporáneos
son, ¿no?, esas características de goce, son modos de goce. Y nos alertan respecto, a mí me parece que es como que entre estos dos escritos, yo siempre digo que armo el tratamiento preliminar. ¿Vieron así como tratamiento preliminar respecto a la psicosis? Bla, bla, bla? Bueno, para mí hay muchas más ideas, son textos largos, entonces yo he elegido algunas. Pero para mí son cuestiones preliminares que debemos conocer para trabajar los síntomas contemporáneos. Así como la idea del tratamiento preliminar es, ustedes quieren trabajar con pacientes psicóticos, bueno, conozcan cómo funciona la configuración psíquica de un psicótico y después entonces vean cómo trabajar con él. Porque todo el mundo se cree que Lacan va a decir, ay, sí, ya está, hagan esto, esto es lo único que aparece a nivel clínico, clínico-terapéutico, ¿no? Es una última frase de la maniobra de transferencia que la deja ahí para que la gente trabaje con qué quiso decir con eso. Pero así como él dice, yo interpreto que la posición es, quieren trabajar con psicóticos, vean su configuración psíquica. Queremos trabajar con los síntomas contemporáneos. Veamos la historia. Veamos la historia de estos sujetos. Si somos psicoanalistas y vivimos repitiendo que hay la tercera generación, ya debemos estar por la quinta o sexta, no tercera generación. Pero hay algo que hay que poder pesquisar de estas problemáticas en cada uno de los que nos vienen a pedir asistencia para ver cómo poder trabajar con ellos. Pero tenemos que saber detectarlo, saber detectar. Y si no, a ver, yo digo, hay que saber detectar la infatuación, sí, pero si no tengo idea de que la infatuación existe, o saber detectar la agresión del narcisismo. Y si pienso el narcisismo románticamente, pues no voy a saber detectar la agresión del narcisismo. Entonces, creo que hay cosas que hay que tener una idea para poderlas detectar. Este es un camino armado desde Freud, ese ir y venir de la teoría a la clínica a la teoría. Porque si no hay un mínimo marco teórico, no se puede leer una clínica. Yo siempre digo que a mí no, digamos, yo no critico a Freud con su raigambre biológica o su raigambre psicológica, ¿no? Su raigambre biológica, trabajaba con Fechner, con Weber, etcétera, etcétera, o su raigambre psicológica, Pierre Janet, o el mismo Wundt. Bien, porque eso le dio método, le dio marcos referenciales interesantes, pero más allá de marcos referenciales interesantes, le dio un método de trabajo. Eso fue importantísimo. El texto, un texto que yo tengo principalmente, digamos, freudiano, de teoría freudiana, que se llama Tratamiento desde el alma, yo lo llamé así porque cuando volví a leer Tratamiento desde el alma, dije, oye, Freud acá con un lenguaje absolutamente coloquial, o como quien toma notas en un cuaderno y decir, ay, bueno, cuando pueda,
me voy a dedicar a mirar esto, me voy a dedicar a mirar lo otro, me voy a dedicar... A ver, así como el proyecto de psicología científica fue un proyecto metodológico, podríamos decir, una sustentación metodológica de un proyecto de investigación, tratamiento desde el alma tiene todos los observables. Después le dedicó la vida a analizar con el método esos observables. Y, y a mí me parece eso que hizo a la obra freudiana. Que desde ahí, desde ese background, podríamos decir, de esa plataforma, él después pudo ir de teoría a la clínica, de la clínica a la teoría. Y es por eso que, bueno, que rescato de estos dos, podemos rescatar más, el texto de la familia es una maravilla, el texto de la familia justamente fue escrito no para aplaudir lo maravilloso que funcionaba la familia, sino desde su preocupación de la endeblez o la caducidad de la autoridad paterna. Entonces, bueno, le va, si quieren, le va dando vuelta a la cuestión, entonces va a hablar de la función materna, ¿verdad? De la función paterna, como abriendo las posibilidades de que esa función se pueden cumplir más allá de que exista un padre o una madre. Pero bueno, esto es lo que se me ocurrió trabajar para hoy. Abrimos los micrófonos. Y a comentar, a preguntar, Sí, yo no tengo claro qué es infatuación, entonces no entiendo mucho lo que comentaste porque no sé qué es infatuación. bien. Mira, infatuación es un proceso por el cual alguien cree en su investidura de una forma total. A ver, supongamos, tú te crees roja. Estás vestida. Tú te crees roja. Tú te crees, no sé, la médica que trabaja con el dolor. La única, la. Que tenés todo el poder respecto de la terapia del dolor. Desde esa posición no vas a escuchar la singularidad de cada paciente, donde me imagino que tú debes escuchar la singularidad de cada paciente porque la terapia del dolor no debe ser igual en todos los pacientes. Entonces, pero es creerse alguna, alguna vestimenta. No me acuerdo exactamente qué dice el diccionario, pero te diría eso, creerse Es la que el vestimenta. diccionario dice otra cosa y por eso quedé perdida. Lo busqué, alcancé a buscar en el diccionario y yo dije, ay, no, no entendí. Ah, yo no lo puse porque sé que fui, que no. En el diccionario dice un poco, me parece, que dice un poco sobre superioridad. Yo también lo busqué. Algo sobre superioridad, me parece que Dice, habla. el estado caracterizado por el dejarse llevar por una pasión irracional, tratándose de un amor adictivo. Ah, mira vos. Sí. Eso es lo que dice, entonces yo quedé perdida. Irracional. El punto está en la cuestión irracional. Ir más allá de la mera amistad, empatía, fascinación, infatuación, cariño, no. ¿Qué es infatuación? Me parece más interesante la otra definición que dice referido a persona obsesivamente enamorada de sí misma. Ahí está. Esa, sí, acabo.
obsesivamente enamorado de sí mismo. De sí mismo como completo. Es podríamos decir que lo que no sabe de sí mismo el infatuado es que ha caído en una trampa mortal, la trampa de Narciso. Cuando A ver, podría decir, no sé, supongamos, para hablar de mujeres, siempre hablamos de hombres, vamos a hablar de mujeres, no sé. Ser una mujer moderna, creerse moderna, es rellenarse los labios, rellenarse, qué sé yo, los pómulos, no sé. Y esa mujer se siente bonita y no se da cuenta que es igual a todas las demás que se han hecho lo mismo. Gracias. No, no es nada. Bien, hay otra pregunta y tiene que ver con la circularidad entre la realidad actual y la virtualidad. Ahí, ¿a cuál virtualidad se refería él? En este texto entiendo que se está refiriendo a, no a la virtualidad informática que estamos manejando actualmente, sino a la virtualidad social con la cual se construían los hechos. Esa parte es la que yo no entiendo. Ah, a ver, por eso les digo que, bueno, que es un Lacan que ha leído mucho de filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, uno no lo puede seguir en su formación filosófica, porque yo creo que se tragó la biblioteca de los agustinianos, ¿no? Pero por eso yo mencioné que es un Lacan de posguerra. A ver, a nivel social se construyen imaginarios sociales de lo que es positivo para una sociedad, supongamos. O también imaginarios sociales de lo que es positivo para un sujeto. Y ahí estamos construyendo una virtualidad. Bueno, entonces ahí sigue mi siguiente pregunta, que hace Ven. que yo todavía no entienda bien el concepto, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que me diste de las mujeres que se operan y se hacen cosas para verse bonitas, eso es una construcción social, estamos totalmente de acuerdo, ese sería como un virtual, ¿sí? Eh, pero yo lo que noto es que no, o sea, ellas lo hacen para sentirse completas, pero nunca se sienten completas. O sea, siempre sienten una falta. Entonces, ¿cómo se hace para hacer una infatuación total si siempre se percibe como una falta, como algo que no cuadra ahí? Claro, Ese pero es... va a querer algo más. Ese es el punto de trampa y ese es el fenómeno aditivo. En eso, claro, ahí sí se genera un círculo adictivo, ya lo entendí.
Claro. Tanto sea, a ver, se me ocurren las que se operan, es un tema que he trabajado mucho para los que son de Colombia, con Julio Hoyos, que es las niñas a los 15 años, y ya sucede en Argentina también, pero allá en Colombia sucedió antes, sucedió hace como 20 años, que las niñas de 15 años, jóvenes de 15 años, de regalo de 15 años, pedían que le hicieran el busto. Y se hacían un busto muy prominente, etc. Y resulta que no quedaba ahí la cosa, sino y después era más. Claro, porque siempre se percibe una falta. Siempre se percibe la falta. Ahora sí ya entendí la parte adictiva, ya la pude entender. Entonces, Buenas a noches, ver, yo es tengo una como pregunta. Narciso, Qué pena. es como Narciso que se va acercando al espejo. Cada vez quiere verse más de cerca, más de cerca, más de cerca. ¿Mm? Sí, Lina, Marcela. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Tengo una Buenas pregunta Sí. y es si esa falta solo va relacionado con el tema físico o también con otras cosas. Por ejemplo, el obtener cosas materiales o ser muy académico, por ejemplo. Es decir, estarse llenando constantemente de conocimiento. Bien, bien, no solamente con el tema físico, no. A ver, el conocimiento hoy es un bien utilitario, ¿no? El conocimiento hoy, a ver, por eso se inventa que la licenciatura, que la especialidad, que la maestría, que el doctorado, que el postdoctorado y que el PhD, que, ¿no? Grado. Por supuesto, en algunos lugares, por los determinados grados, te pagan más. O si no, para sostenerte en un puesto, bueno, tienes que estar en un nivel de hacer cursos, porque si no, no te puedes sostener en ese puesto y demás. Es decir, el conocimiento también está metido en el utilitarismo. Ahora, entiendo yo que por algo Shemama dicen no se olviden del clivaje. Entiendo que justamente lo que el analista tiene que estar atento con las dos orejas, como quien diría, con un oído, pesquisar la infatuación, cómo se la cree, el narcisismo que tiene, etcétera, etcétera. Pero con el otro tiene que estar pesquisando dónde está el clivaje, dónde está el punto de fisura, para, a partir de ese punto de fisura, ver si puede meter una interrogación a partir de ese punto de fisura, bueno, ponerlo en trabajo. Para que haya una pérdida de goce. Para que el goce no sea tan compacto. Porque cuanto más compacto el goce, más adicción al goce hay, más imparable se hace. A veces, digamos, también creo que el analista debe saber aprovechar, pero tiene que saber escuchar el traspié, ¿no?
no sé, se me ocurre el traspié de aquel que tiene una Ferrari y tuvo un accidente automovilístico. Por más tonto que haya sido, ¿no? El que tiene una Ferrari con un solo rayoncito ya fue terrible. El traspié. Ahí en donde algo le fracasó. Ese traspié tenemos que saberlo utilizar. Obviamente, hay que tener criterios. ¿Por qué digo hay que tener criterios? Porque Nancy no va a tomar como traspié el dolor de las personas. Nancy trabaja con personas que están absolutamente doloridas, más allá de que pues, saben de que es el final de la vida, me imagino. Bueno, no va a tomar como traspié el dolor de la vida y poner ahí, no. Pero sí quizás puede escuchar otras cosas para que alguien que se despide de la vida, que sabe que su vida se acaba, se pueda despedir de sus afectos. Es decir, ¿no? Como que encuentre eso tan valioso que es para un humano el afecto. Yo digo porque yo he trabajado en el Hospital Muniz en una época, bueno, estas cuestiones X que pasan en la vida. Yo estaba instructora residente en el Borda, me pasaron al Muniz. Y bueno, y trabajaba con los psicólogos que estaban en la sala de murientes. Y lo interesante que era, primero que un psicólogo se acercara para que alguien pueda no tener la presencia de otro, porque eran abandonados por todo el mundo. Y que le decía a la familia, no entren porque es infeccioso, porque esto, por lo otro, uy, bueno, en las épocas cuando comenzó el SIDA, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y a su vez, para que tuvieran esa presencia de ese otro y para que pudieran, digamos, hablar de sus afectos. Hablar de los afectos es hablar de los valores. Y hablar de lo valorizado. Y eso es sumamente importante. Entonces, obvio que hay que tener criterio para ver cómo vamos a escuchar ese traspié, cómo lo vamos a trabajar. Bueno, yo tengo otra pregunta. Esta vez tiene que ver con el traspié, justamente. Entonces, tiene que ver con el vínculo entre el utilitarismo y el humanismo que él plantea. Porque yo lo que he notado en los grupos, cuando hay mucho utilitarismo, hay una alienación. Y en esa alienación se cosifica cada vez más la relación de la persona que trabaja con otra, cuando se trabaja con otros seres humanos. En esa cosificación hay una transgresión completa de lo humano. Entonces, ¿cómo es ese traspiés ahí? A ver, ahí habrá que esperar si es que algún traspié se produce.
Es que ese es el punto. Ellos entran en la alienación y nunca se la Porque cuestionan. no se produce, claro. No se la cuestiona. Una vez que se alienan, Ese es el problema del síntoma contemporáneo, el nivel de alienación que hay, porque, a ver, ¿cómo puede ser que tengamos pacientes que no sueñan, que no hacen un lapsus, que les cuesta asociar libremente? Por supuesto les cuesta asociar libremente, pero no sueñan, no hacen un lapsus, fallidos no tienen, pareciera como que el inconsciente está ahí, pero no funciona, como quien diría. que casi que es una fortuna que se depriman o se enfermen. Porque hay unos que ni se deprimen ni se enferman y siguen cada vez más alienados. Dices algo, pero mira, sos el seminario 10. Hay que preservar el lugar de la angustia. Claro. Claro. A ver, todo el mundo se preocupa por la depresión, que es uno de los síntomas, lo toma como síntoma contemporáneo. Y yo lo que digo es, mira, si vino deprimido, bueno, tenemos por dónde comenzar. ¿No? Es como más fácil el toxicómano, que va a llegar todo durito y que está acostumbrado a tanta cantidad cada tantas horas o acá tanta cantidad por día para estar todo durito y no pasa nada y no hay angustia. Ahora, lo que pasa es que, a ver, esto lo podemos decir entre psicoanalistas, Nancy. Bienvenida a la angustia. Y ¿No? la enfermedad, créeme que yo a veces siento una gran alegría cuando se enferman y empiezan a hacer esas reflexiones tan bellas que tú acabas de decir, como que al fin, como que recuperan su humanidad. Sí. ¿No? Lo triste es aquel que recupera su humanidad perdiendo la vida. ¿No? Qué triste. Qué experiencia tan dura. Ahí el analista le cuesta mucho sostenerse, porque qué experiencia tan dura. Sí, así es durísimo, pero así es ahí en esa experiencia donde se recupera la humanidad. Ahora, en el síntoma contemporáneo lo que tenemos es un nivel de alienación muy grande. Y ese es un obstáculo en el trabajo, y esa es la gran paciencia que hay que tener. Digamos, el término paciente está más del lado del analista, ¿no?, que del consultante, porque debe tener mucha paciencia. Para que, a ver, interviene, el analista no debe cansarse de intervenir hasta que algo se conmocione en la subjetividad y va a aparecer angustia. Sí, yo entiendo que una puerta de inicio de trabajo con el síntoma contemporáneo es la angustia. Más allá de lo que dice Lacan en el seminario 10, de bueno, ¿verdad? La angustia es la puerta para el trabajo de un análisis. Pero lo marcaría como un punto central en el trabajo del síntoma contemporáneo. Sí. Sí. A ver, yo era joven y trabajaba en una escuela de recuperación, ¿sí? Con niños que venían del patronato de la infancia. Niños que sufrían horrores, golpeados,
con hambre porque no les daban de cenar, etc. Maltratados. Con mis colegas nos poníamos contentas cuando uno de esos niños se convertía en catrasca. Catrasca es una fórmula muy argentina, creo, de cagada tras cagada. Macana tras macana. Cuando ese niño hacía síntomas por algún lado, ¡qué suerte! Porque, a ver, ¿cómo alguien puede ser tan maltratado, tan violentado, niños que por ahí los han abusado, etcétera? No producían síntomas. Que los otros días he estado trabajando con un par de colegas de aquella época y recordábamos algo. ¿Te acordás cuando hacíamos turno de baños? ¿Por qué hacíamos turno de baños? Porque los chicos jugaban a la montadita. Y los días pensaban y decían, ¿sería tan común que un niño de 7 años, cualquier niño de 7 años, hace 20 años, jugara a la montadita? ¿O estos niños jugaban a la montadita porque es lo que ellos vivían? Porque eran abusados. Ahora, lo único que veíamos eso, y por ahí después el niño era obediente, tranquilo, aparentemente, tranquilo, en fin. Entonces, el punto es podernos preguntar cómo alguien que vive con grados de alienación tan grandes no hace síntomas. Sí, eso sí es muy misterioso para mí. Sí. De verdad, porque yo pienso que la alienación es muy destructora como del ser. Esto es como lo despedaza. ¿Cómo hacen para no sentir dolor? Terrible. Terrible. A Qué ver, pena con ustedes. ¿quién Es que habla? yo no, yo, Lina, no Lina. tengo tan claro este término de alineación. Ah, bien. El término, a ver, hay dos operaciones para la configuración psíquica y la configuración del sujeto. Hay dos operaciones que son constitutivas. Una operación que es la de alienación y otra operación que es la de separación. Las dos operaciones son necesarias. La operación de alienación es el sujeto, podríamos decir, es bañado, ¿no? Por los significantes que le vienen del otro. Supongamos el otro materno, pero digamos, los significantes de la cultura, ¿no? Sí. El sujeto queda alojado en ese tesoro de significantes dado por la cultura y que alguien encarnará, ¿no? Hay una segunda operación lógica, que es la operación de
separación, en donde yo siempre digo, algún sombrero nos llevamos. La operación de separación es la operación de discriminarse de los significantes del otro, pero la constitución subjetiva tiene que ver con que justamente para constituirte como sujeto, algún significante de ese tesoro de significantes lo llevas, como quien diría, es el significante que te va a representar respecto de ese conjunto de significantes. A ver, seminario, Lina, ¿ubicas el seminario 11 de la CAM? No, Amelia, para ser sincera, digamos que este espacio es como un acercamiento mío. Ah, bien, Eh, bienvenida, sin problema, sin problema. Me imaginé, por eso estoy tratando como de explicártelo de la manera más sencilla que puede haber. Lacan, Gracias. cuando habla de alienación, separación, pone un ejemplo que dice la bolsa o la vida. A ver, pues que yo diría algo así como nuestro nacimiento, y todos nacemos embolsados, ¿no? Todos nacemos dentro de una bolsa. Así como ¿no? El feto está dentro del útero, etc. Bueno, todos nacemos, todos nos constituimos dentro de un gran útero, pero hay un momento en donde se produce el parto. Bien, la bolsa o la vida, acá lo que dice es, cuidado, que si quieres, y esto lo tenemos que pensar para los síntomas contemporáneos, si quieres la bolsa, posiblemente pierdas la vida también. Es preferible que entregues la bolsa y te quedes con una vida cercenada de la bolsa, una vida sin bolsa, pero salvate la vida. Entonces, a ver, lo que yo entiendo es que lo que se dice como movimiento de alienación, en todo caso, es en una lógica de la precu, en una lógica de la posteriori, producida la separación, uno puede decir, hubo alienación. Hubo alienación al tesoro de significantes, aportados, ya te digo, por una sociedad, por una cultura encarnada por algún señor de los bigotes, como decía Lacan respecto del papá de Juanito. Todos nacemos dentro de un vientre. En el momento de separación, es ahí donde uno, en la lógica de la posteriori, puede decir, ah, hubo la alienación. Insisto, es constitutiva, pero para la constitución del sujeto hacen falta los dos movimientos. Y lo que entiendo es que en los síntomas contemporáneos falla el movimiento de separación. Olga Mater, que está trabajando mucho seminario 11, dando un seminario sobre seminario 11 y demás, agrega todo lo que quiera sobre alienación, separación. Gracias, Amelia.
Yo creo que Lacan parte del Fordá, ¿no? Como ejemplo. Y Sí. por otro lado, llega a plantear como que la alienación y la separación serían dos procesos que en realidad se van dando en diferentes momentos de la vida, ¿no? O sea, como que se puede pensar como constitutivo en la adolescencia, ¿no? En la adultez, como operatorios, ¿no? Como estructura operatoria, digamos. Hay una alienación que es indudablemente constitutiva, ¿no? Que es lo que facilita, y una separación, digamos, más que necesaria, digamos. Yo estaba pensando recién, perdón, salgo del tema, pero pensaba en Narciso Bello, perdón, el personaje de Pepe Biondi, es para mí el ejemplo más claro de la infatuación. Recién encontré un videíto que, si te parece, Amelia, lo comparto en el WhatsApp. Sí, 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 sí. Sí, que está buenísimo. Sí. Sí. Muy interesante esto, Olga, que aclaraste. Por ejemplo, un momento en donde la operatoria de separación es importante, es el momento de la adolescencia. Es decir, en el momento de la adolescencia hay cosas que cambian, como yo a veces digo, bueno, hay que volver a juntar el mazo, ¿no? Y repartir las cartas y ver qué cartas quedan. ¿Qué es lo que hace un adolescente? Venía jugando con las cartas de los padres. A ver, pongamos ejemplos sencillos. ¿Quién eligió el colegio de un niño? En primer grado, ¿quién eligió el colegio? En jardín de infantes, los padres. Bueno, a ver, no voy a decir que, porque las cosas vienen retrasadas ahora. Antes un adolescente elegía su secundario. Elegía dónde quería ir, tenía que rendir examen, entonces como tenía que rendir examen, iba eligiendo este colegio, este otro. Hoy, como el adolescente llega a los 30 años, bueno, no elige el secundario. Quizás lo que pueda elegir es la universidad. Pero hay algo que me parece que es el punto interesante del tema, y es en el periodo de latencia, si algo de la latencia todavía queda, es que puede amar y tener, digamos, reprimida la sexualidad respecto de los padres. Y amor y sexualidad van por caminos diferentes. La sexualidad reprimida, supuestamente. En la adolescencia, el tema más difícil para un adolescente, y lo sigue siendo hoy en día, es ver cómo va a conjugar amor y sexualidad. Y considero que una serie de alteraciones que hay en la identificación sexual de un adolescente es porque no sabe cómo arreglarse para conjugar amor y sexualidad. Entonces, bueno, vengan que nos mareamos un poco, la cultura que les permite, que los empuja a que se mareen un poco.
Claro, pero ahí es donde aparece como si estuvieran en un gran proceso de separación y en realidad lo que vela es la gran alienación, digamos, Exacto. porque ahí no hay salida exogámica, digamos. No, Supone. a ver, que comenzaban las chicas a bailar entre ellas, se seducían entre ellas, y la onda era, bueno, hay que probar, hay que tener una relación homosexual porque hay que probar, porque bueno. Y eso era como la gran revelación, ¿no? Me diferencio de mis padres, ¿no? Me separo, como quien diría. Me separo de lo que es la afiliación, la cultura de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensaba entre mí, son terriblemente alienadas a lo que una sociedad comercialista quiere, a lo que el boliche quiere, porque obviamente eso no venía solo, sino que bueno, había que meterse en el baño de chicas para ver todo lo que pasaba, todo lo que se vendía. Este, todo tipo de hierbas o pastillas o polvos o bueno. Pero entonces estaba ese engaño, ¿no? Haciendo que me separo, resulta que estoy totalmente alienado a lo societario, a una sociedad consumista, etcétera, etcétera. Que eso es un poquito lo que dice Zizek cuando dice que la cultura de verdad, esto es como un monstruo de 100 cabezas. Se da la vuelta y te engaña por otro lado, y da la vuelta, y sobre todo la cultura capitalista. La cultura capitalista, sobre Tiene una todo. capacidad de mutación y de buscar por dónde se mete para vender, porque finalmente es vender. Sí, ¿Mm? sí, sí. Pero sí, tiene y es abrumador es porque no importa por dónde intentes hacer la separación, por allá se mete. Sí. Bueno, con lo que ustedes han dicho, yo lo puedo concluir de esta manera. Y podría ser una búsqueda, en el caso de los adolescentes y de muchos adultos, siento yo, eh, es una búsqueda de una separación de los padres para alinearse en una sociedad que es la que les da constante sufrimiento. Algo así lo entiendo yo espero haber entendido bien. Pero la sociedad, a ver, le da constante sufrimiento, pero lo entrampa, lo engaña, como quien diría, con la cuestión del estatus. Si sos de tal manera, tienes estatus. Exacto. Sin importar lo que pueda sufrir para llegar a ese estatus. Ajá, vale. Claro. No, no, el estatus se paga con sufrimiento. Porque es un estatus que viene, a ver, la sociedad capitalista lo que te impone es un exceso de consumo, eso quiere decir un fuera de límites, y ¿sabes qué? El fuera de límites, a ver, lo que muestra es cuán solo está un sujeto para arreglárselo con la pulsión. Yo siempre digo que la soledad más terrorífica que sufre un joven hoy es cuán solo está para arreglársela con la pulsión. Porque si la función paterna ha decaído, pues ¿quién mete el no? Función, la ejerza quien la ejerza.
Pero resulta que los padres no lo ejercen, los abuelos no lo ejercen, la vecina tampoco, los maestros tampoco, el director del colegio tampoco. La sociedad te va a empujar a que no tengas límite, porque entonces consumes. Más. Y como a veces yo menciono, bueno, te hace caer en el engaño de, antes era la botella de Coca-Cola de 1 litro, después el cuarto te lo salió el litro y cuarto, el cuarto te lo regalaban. Bueno, ahora ya vamos, en Argentina al menos, por la de 2 litros y cuarto o 3 litros y te regalan tanto. Ahí Elizabeth dice la de 3 litros, claro. Y el cartelito es que te regalan tanto. Pero el problema está en que como hay esta cuestión de tendencia, la identidad de percepción, a quedarte como sujeto percipient, pues te tragas en que te regalan tanto. ¿Te lo crees? Que te regalan tanto. Yo quiero hacer una... Sí, Fabiana. Sí. Por un lado quería comentar que esto que decías recién me hace acordar a esos chistes que muestran un producto X a un precio, supongamos 2.000, y está y nadie compra hasta que cambian el cartel por otro que dice 3.000 tachado, oferta 2.000 y todo el mundo va y compra, ¿no? Ahí está. Acordar a eso. Ahí está. Sí. Bueno, yo quería volver un poco... Sí, Fabiana. Quería volver a esto que comentaste de estos niños maltratados que no hacen síntomas y que cuando se transforman en catrascas, ustedes celebraban, ¿no? Me gustó esto que traías porque eran niños de otro tiempo, ¿no? No de este tiempo que habías mencionado anteriormente, donde no se producen formaciones del inconsciente. Y yo pensaba, no se producen formaciones del inconsciente de alguna manera porque no sé bien cómo decirlo, si la subjetividad o en el contexto de la subjetividad de la época no están permitidas, ¿no? O sea, no está permitido fallar. El exitismo es tal que no hay que equivocarse, hay que ser perfecto. Hay que estar con el ánimo perfecto siempre, pum para arriba, just do it, dice el eslogan de Nike, etcétera, ¿no? Sí. En contraposición a eso tenemos todas las formaciones y expresiones de la angustia, ¿no? O sea, los actings, los pasajes al acto, y en este contexto me acordé, y ligado a lo de la infatuación, me acordé de la película argentina Relatos Salvajes, ¿no? Que muestra una serie de situaciones justamente donde la persona se ve llevada tal al borde de la desesperación que hace una serie de despliegues donde aparece en algunos de estos casos el discurso infatuado, ¿no? Pero también me hizo acordar a nuestra situación argentina de la grieta, ¿no? Donde el que está parado de cada uno de los lados de la grieta sostiene con vehemencia su argumento como única verdad, ¿no? Y como dueño de la verdad. Y el equivocado, totalmente equivocado, es el que está del otro lado, porque quien está de este lado es el que está totalmente en la verdad, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, volviendo a esto, lo de los niños, donde vos decías esto, ¿cómo alguien que vive con grados de alienación tan grandes no hace síntomas? Me hizo acordar a cuando trabajé en el servicio de violencia familiar, sucedía eso con los niños que llegaban al área de atención de niños. Bueno, entonces, ¿a qué lo atribuís vos pensando esto, ¿no? Que esos niños
no eran de este tiempo, sino de este otro tiempo, aquel otro tiempo en el que vos trabajabas. ¿A qué atribuías o atribuían ustedes esta ausencia de síntomas en esos niños y qué les permitía, qué proceso les permitía transformarse en catrasca y empezar a ser macanas, ¿no? A ver, yo lo que te diría es que esos niños tenían una filiación, podríamos decir, al agresor, una filiación con sufrimiento, etcétera. En fin, habría que pensarlo bastante. Pero lo que sí teníamos observado es que en la medida que las maestras se trabajaban en grupitos chiquitos de 8 niños, en la medida en que las maestras se dedicaban a servir ellas una taza de chocolatada para iniciar el curso, o las maestras se dedicaban a decir, bueno, vamos a ir al baño y los despiojaban, pero bueno, nos vamos a peinar y esto, y ay, qué lindo que estás, y es decir, cuando la maestra le iba demostrando otro tipo de vínculo vía el afecto, ahí el niño comenzaba con sus sintomatologías más ligadas a la angustia. Hoy lo que vemos son las patologías del acto, como vos dijiste, actings, pasaje al acto, es decir, no, esto es todo un problema hoy, discriminar acting y pasaje al acto, digamos, en la clínica, uno lo hace teóricamente, pero en la clínica, yo creo que estamos más en la clínica del pasaje al acto. Yo tengo un comentario sobre... Espera, Elizabeth, vos querías preguntar algo. No, está bien, ya quedó aclarado, gracias. Bueno, sí. Y en este sentido, entonces, a ver, ¿qué señales nos podrían orientar para diferenciar esto, ¿no? Esto que decía, esta dificultad para diferenciar el acting del pasaje al acto. Ajá. Bien, mira, yo lo que te diría hoy, de acuerdo al material que he preparado hoy, justamente mi idea era dar señales. Ajá, qué bueno. ¿No? Porque justamente si Lacan te va a decir, mira, ese circuito vicioso con la virtualidad se rompe con la violencia, te está dando un dato. Te está dando un dato de pasaje al acto. ¿Sí, Nancy? Bien, no, es que a mí se me acaba de ocurrir lo siguiente, que sí es un fenómeno que se está dando cada vez más frecuentemente, y es que quizás no sea que los chicos no den los síntomas, sino que se valoran de una manera diferente. Por ejemplo, ahora que un chico se vuelva catrasca, puede ser algo positivo. Que alguien que sea sujeto de bullying se convierta en el bully, le da cierto reconocimiento. El síntoma sigue existiendo, ¿sí? Pero el reconocimiento social cambia totalmente. Es muy interesante esto que dices. Es muy interesante. Lo que pasa es que hay que ver si le funciona como síntoma al sujeto. Ahora, sí, lo que dices es muy interesante porque, por ejemplo, me acuerdo en aquella investigación de niños que cometen acto homicida, me acuerdo un chico que, a ver,
miró la cámara que grababa su acto delictivo en un negocio, le hace cierto gesto con la mano y dice, ahora soy famoso. Y realmente al día siguiente estaba en todos los medios de televisión, de radio, lo pasaron varias veces. Nosotros decíamos, a partir de él, decíamos, tenemos la colección de famosos. ¿Por qué? Porque habíamos puesto como una de las pautas de selección de la población testigo, habíamos puesto de que por lo menos, ya no me acuerdo, pero bueno, por lo menos la noticia tenía que salir 5 veces el mismo día, por tal medio televisivo, por 3 diarios que eran importantes, a diarios serios y demás. Bueno, como que habíamos puesto una pauta que bueno, exigió el CONICET y además eran unas pautas necesarias para poder armar una población testigo más o menos pareja, ¿no? Y entonces decíamos, tenemos la colección de famosos, porque realmente todos esos niños, a partir de su acto delictivo, pasaban a ser famosos. Y no estoy hablando solamente de niños de poblaciones pobres, marginales, vulnerables por la pobreza o la falta de preparación cultural, lo que sea. No, había niños de clase cultural y económica alta y demás. Quiere decir que ahí ya la cosa venía de otro lado. No tenía que ver estrictamente con lo económico, ni con el grado de conocimiento o preparación de la familia. Ahora, el tema es, pero eso que le sucede, ¿le hace síntoma al sujeto? O en todo caso, estamos ahí para leerlo nosotros como síntoma y a partir de ahí, ¿no? Por eso dije, bueno, hay que andar con los 2 oídos, ¿no? Y poner bien grande, ¿no? Como los elefantes, los pabellones de la oreja para escuchar a lo máximo con ampliación, ¿no? El detalle y demás, porque creo que el analista trabaja con ese pequeño detalle para ver si ese pequeño detalle se convierte en síntoma. Por eso pensaba esta diferencia de los síntomas contemporáneos, ¿no? Pepe Biondi fue un actor en la década del 60 y el personaje es un personaje caricaturesco, ¿no? Cuando uno lo va mirando, en realidad a uno le da tristeza que ese sea el sujeto contemporáneo, ¿no? Digamos, porque uno se ríe de la caricatura, de la farsa del personaje, ¿no? En la década del 60, y pensaba, ¿no? Los 2 textos que elegiste para pensarlo, que de alguna manera acerca de la causalidad psíquica, me parece, ¿no? Creo que tiene que ver también con esta economía nueva psíquica que vos planteás, ¿no? Como recién decías, como los pilares para empezar a pensar lo preliminar en relación... Lo preliminar en el sentido de poder pensar, sí, una nueva economía psíquica. Me parece y creo que la gran preocupación de Lacan y donde toma el guante freudiano es pensar esa nueva economía psíquica. Yo siempre digo que la escisión del yo en el proceso de defensa estuvo ahí de ser el inicio de una nueva tópica, ¿no? Entre inhibición, síntoma y angustia y la escisión del yo proceso de defensa son, creo que si Freud vivía un poco más, pues tenía los elementos para armar una tercera tópica. El texto de esta nueva economía psíquica. Algo que él, a ver, hoy pienso, y me arrepiento de haberlo criticado, y ustedes lo saben, más allá del principio de placer, en el último capítulo,
Freud dice, bueno, si llega a cambiar la neuroquímica, va a haber una nueva teoría pulsional. Bien, a ver, no creo que sea cambios de la neuroquímica, pues, por supuesto, los niveles de estrés harán que el neurohormón, qué sé yo, funcione diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo rescato de Freud es que terminando su segunda tópica pudo pensar y puede haber una más. O sea, algo en la subjetividad va a cambiar que se va a poder pensar en una más. Y creo que es ahí donde Lacan le toma el guante. Y realmente había que saber leer Freud para poder tomar el guante. De ir preparando, porque lo leyó de entrada, es decir, están textos tan antiguos como estos. Más allá de que nos demuestran, bueno, que en el año 46 ya estaba la globalización haciendo lo suyo. Entonces, vuelvo a una anécdota que muchos de ustedes conocen. Cuando yo digo que Mellman era un exagerado por hablar de una nueva economía psíquica, año 2000 y algo, 2005 creo que fue, digo, ay, qué ingenua que estaba, ¿no? O antes fue, porque después me metí a estudiar globalización. Qué ingenua que estaba. Pues Mellman había sabido leer a Lacan y a Freud y demás, y bueno. Señor, si el mecanismo de represión está de moda, esto es un problema, porque van a funcionar mecanismos más originarios. La vuelta contra sí mismo, el trastorno a lo contrario. Y eso es lo que uno ve. Y ese es un Freud de Pulsiones y Destino de Pulsión, 1915. Donde dice, miren que hay mecanismos más originarios. Si la represión no es un destino para la pulsión, bueno, va a haber otro estilo de funcionamiento psíquico. Y hoy lo podremos teorizar de la forma que cada uno quiera, pero que es un hecho, es un hecho. Bien, bueno, si me salen los mamarrachitos de los dibujitos que ando haciendo, y si no se los voy a pasar como salga. Les voy a mostrar mi hojita para ver qué podemos hacer para que, bueno, para que este sujeto que está alienado y que sufre de los síntomas contemporáneos y de la clínica del acto, para ver cómo hacemos para que pueda entrar en discurso analítico. Bien, siendo las 22:11, abrazo grande a todos. Gracias. Bueno, Chao, chao. saludos a Buenas todos. noches, muy interesante lo de hoy. Buenas noches. Muchas Hasta la gracias. próxima. Muchas gracias.